Buenas noches a todos. Vamos a dar hoy continuidad a lo que es el retiro de San Francisco de Asís de Florecillas que hemos estado viendo en días pasados, semanas anteriores, y bueno, en esta semana vamos a continuar con el capítulo número 20 y bueno, intentaremos hacer algunas reflexiones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, a lo mejor puede ser que nos puedan leer por acá, nos van a ayudar a leer algunas de las preguntas que tengan o lo que quieran comentar, ¿no? Entonces este capítulo, el que vamos a leer, es el capítulo número 20 y dice: visión admirable de un joven novicio que estaba en trance de salir de la orden. Para aquellos que escuchan por primera vez estas conferencias, son una serie de clases sobre el libro de Florecillas, y en este capítulo número 20 del libro de Florecillas relatan ciertas historias que bueno, pues valen la pena, luego también nos sirven como de reflexión para nuestra vida también personal, ¿no? Dice que un joven muy noble y dedicado que entró en la orden de San Francisco y al cabo de unos días, por instigación del demonio, comenzó a sentir tal repugnancia al hábito que vestía que le parecía llevar un saco vilísimo, de mangas, la capucha, la largura, la aspereza del mismo, todo se le hacía una carga insoportable. A esto se le añadía el disgusto por la vida religiosa. Tomó pues la decisión de dejar el hábito y volver al mundo, ¿no? Están aquí relatando la historia de este monje que de repente, como a todos nosotros cuando iniciamos o buscamos algo más espiritual, como que de repente empezamos a sentir cosas que nos quieren sacar de esa espiritualidad o de esa búsqueda interior, ¿no? Y bueno, ¿por qué será? Vamos a ir viendo. Aquí el relato pues resulta interesante, ¿no? Dice: había tomado la costumbre que le había enseñado su maestro cada vez que pasaba por delante del altar del convento que se conservaba el cuerpo de Cristo, de arrodillarse con gran reverencia, quitarse la capucha e inclinarse con los brazos cruzados ante el pecho. Y sucedió que la misma noche en que iba a marcharse y a salir de la orden, tuvo que pasar por delante del altar del convento conforme a la costumbre. Al pasar se arrodilló e hizo la reverencia, ¿no? Dice que en aquel momento fue arrebatado en espíritu. Esto también es muy interesante. Siempre nos cuentan estas historias como grandes, como iluminación o como una revelación que ellos tienen, ¿no? Y dice que fue en ese monje que dudaba, que los hábitos como que ya no los soportaba, pero en ese momento tuvo una revelación. Dice, fue arrebatado en espíritu y Dios le mostró una visión maravillosa. Vio delante de sí una muchedumbre casi infinita de santos que desfilaban en forma de procesión, de dos en dos, todos vestidos de brocados bellísimos y preciosas. Sus rostros y sus manos resplandecían como el sol y se movía al compás de cantos y música de ángeles. Entre aquellos santos había dos vestidos con mayor elegancia y más adornos que todos los otros, envueltos en tanta claridad que llenaban de estupor a quien los contemplaba. Y hacia el fin de la procesión vio uno adornado de tanta gloria que semejaba un noble caballero con sus galas. El joven no cabía de admiración ante tal visión y sin entender qué podía significar aquella procesión, y no osaba preguntar, estupefacto como se hallaba por la dulcedumbre. Cuando ya había pasado toda la procesión, cobró ánimo, corrió detrás de los últimos y les preguntó llenos de temor: «Oh carísimos, os ruego tengáis a buen decirme quiénes son los maravillosos personajes que forman esta procesión venerable». «Has de saber, hijo», le respondió, «que todos nosotros somos hermanos menores que en este momento venimos de la gloria del paraíso». «¿Y quiénes son?», preguntó, «aquellos dos que resplandecen más que otros».
Aquellos dos, le respondió, son San Francisco y San Antonio. Y este último que has visto tan honrado es un santo hermano que ha muerto hace poco tiempo. A ese, por haber combatido valerosamente contra las tentaciones y haber perseverado hasta el fin, nosotros lo conducimos al triunfo de la gloria del paraíso. Estos vestidos de brocado tan hermoso que llevamos nos han sido dados a cambio de la esperanza de las túnicas que llevábamos pacientemente en la vida religiosa, y la gloriosa claridad en la que nos ves envueltos nos ha sido dada por Dios como premio a la penitencia humilde y a la santa pobreza, obediencia y castidad, aquí dice castidad, que hemos guardado hasta el fin. Por tanto, hijo, no te debes resultar penoso llevar el saco de la orden, tan provechoso, ya que si por amor a Cristo desprecias el mundo y te mortificas la carne y luchas valerosamente contra el demonio, tú también tendrás un día vestidos y de igual claridad de gloria. Bien, pues dichas estas palabras, el joven volvió en sí mismo y, animado con esta visión, echó de sí toda tentación, reconoció su culpa ante el guardián y los hermanos, y de allí en adelante deseó la esperanza de la penitencia y de los vestidos, y terminó su vida en la orden con grandísima santidad. Bien, pues esto podemos decir, es un relato interesante que puede tener muchas interpretaciones, depende quién lo quiera ver, ¿no? Claro que aquí habla de la castidad, habla de la iluminación, y pues sí, es cierto que en esos momentos nosotros, cuando buscamos algo superior en nuestra vida, tenemos que sacrificar algo a cambio también. Y claro, podemos verlo literalmente como la túnica áspera puede ser la representación de nuestras renuncias también en una vida que no necesariamente vamos a tener que llevar esas túnicas ásperas podríamos decir, como un San Francisco o como los franciscanos, pero sí en nuestra renuncia se vuelve a veces áspero, ¿no? Decir, bueno, tengo que renunciar a mi ira, a mi orgullo, a mis vanidades, y esto a veces significa renunciar a mis gustos o mis placeres, ¿no? A veces el placer, dice uno, de darse un gustito por ahí de la gula o de la lujuria o de las pasiones. Y entonces cuando queremos conquistar, porque al final de cuentas el conocimiento, la gnosis misma, cualquier conocimiento que nos busca elevar espiritualmente, requiere de un autoesfuerzo, un autoconocimiento y autosacrificio. Si nosotros no sacrificamos cosas en nuestra vida, ahora sí vamos a decir que el demonio se nos representa como nuestras tentaciones, que en sí el demonio es como nuestra propia miseria, ¿no? Más te dejas llevar por tus debilidades, más te vuelves un miserable, ¿no? Aparentemente los que luchan, como este monje que al principio entra a la orden y dice, bueno, es que tengo que renunciar a muchas cosas y se me hace muy difícil. ¿Por qué se nos hace muy difícil? Porque vivimos muy identificados, hemos sido educados en valores que no son reales, nuestra realidad es una fantasía, vivimos en una fantasía, en una ilusión, pero que esta ilusión aparentemente que nos creemos que nos da la felicidad, cada día nos vuelve más, ahora sí que infelices, ¿no? Claro, cuando uno dice, bueno, yo quiero cambiar mi vida, quiero dejar de ser infeliz y ser feliz, resulta ser que todo lo que yo aprendí, todo lo que me han dicho, todo lo que en la escuela, todo lo que la vida a veces nos muestra o vemos a través de nuestros amigos, la sociedad,
va en contra de esa búsqueda interior, ¿no? Pues hoy en día hay que tener dinero, hay que tener fama, vanagloriarse ante los demás, como dicen, pues antes de que te pisen a ti, tú pisa primero, etcétera, ¿no? Vivimos en la famosa competencia en el que nos volvemos desleales unos con otros, dice, antes de que tú me robes, yo te robo. Entonces, todo ese tipo de vida que vivimos, que hoy en día ha hecho un patrón de la existencia en la que pues más o menos logramos sobrevivir. Aquellos que parecen que sobreviven o viven mejor que nosotros es nuestro modelo y queremos igualarlo y no podemos y sufrimos, etcétera, etcétera. Pues estas circunstancias nos hacen, vamos a decir, ricos en defectos o en aparente mucha personalidad, pero muy pobres en espíritu. ¿Qué pasa? Y esto lo vemos dentro del budismo y dentro de cualquier religión, filosofía. Queremos renunciar al dolor, pero no queremos renunciar a nuestros propios causas que provocan el dolor, ¿no? Muchas veces lo hemos mencionado. Dentro del budismo se dice, bueno, si tú quieres liberarte del dolor, renuncia al deseo. Entonces, esa es como la túnica roída, la túnica difícil de poder llevar. Pero entonces esa es la túnica más difícil, que es la espiritualidad, en el que muchas veces nos dicen, ay, es que tú eres, tú meditas, tú te vas a misa, o tú vas a esto, o eres religioso, y hasta la gente se burla de uno, de alguien, sea en el nivel que sea, tenga una inquietud espiritual. Si bien es cierto, y no lo vamos a negar, que detrás de la espiritualidad y de muchas filosofías que buscan ese autoconocimiento, hay también mucho abuso, mucho engaño y se ha perdido, o sea, no representan las personas que entregan esa enseñanza lo que debería de ser, no lo vamos a negar, ¿no? Pero si uno busca más, ya después de quitando y sabiendo clarificar detrás de los engaños que puedan haber, sin ningún tipo de fanatismos religiosos, dogmáticos o de creencias, sino por una búsqueda de desarrollo interno a través de la filosofía religión, en este caso a través de la gnosis, que es conocimiento, o de nuestras creencias religiosas. Si buscamos ser personas mejores, sin dañar a nuestro ambiente, sin dañar a nuestros semejantes, vamos a tener que sacrificar muchas cosas, ¿no? Muchos deseos. Ahora, aquí en este relato es interesante porque él, en un acto de alguna manera de fe o de oración, ¿no? A veces uno hace las cosas muy mecánicas. Y digo, bueno, ¿y de qué me sirve hacer las cosas mecánicas si no me sirven, ¿no? Bueno, pues hay veces que aunque nos cueste hacer esas oraciones, esas peticiones, o como se decía, se persignaba ante el altar cuando pasaba frente a él, es arrebatado este monje en una iluminación, ¿no? Como que en una de esas podemos recibir una ayuda, ¿no? Porque desafortunadamente nosotros vivimos, la personalidad humana vive muy dormida. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. La psicología moderna nos dice que vivimos más en nuestro subconsciente que en el consciente humano. Es decir, que nuestras posibilidades de tener una verdadera voluntad de nuestra vida está muy supeditada por un entorno que se ha vuelto muy engañoso, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que realizar ciertas prácticas. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Hay ciertas prácticas que podemos hacer, oraciones, meditaciones, runas, etcétera, que nos pueden transportar a ese arrobamiento o en nuestras prácticas en la noche para salir en astral y recibir un mensaje, ¿no? Una ayuda de algo que necesitamos. En este caso, este monje recibe una iluminación de ver vestidos
ya no con esas ropas de pobreza, que representa tu renuncia en el mundo físico, pero él vio la riqueza de lo que hay en el mundo interior, en el mundo espiritual, ¿no? Ahora sí, como esas gemas preciosas, esos valores maravillosos que vamos, sin que sean visibles, poniendo en nuestro corazón cada vez que cambiamos, cada vez que trabajamos sobre algún defecto. Pero claro, la vida luego se nos puede volver áspera porque es difícil, ¿no? Ese cambio, ¿no? O sea, no solo se trata de querer buscar afirmarnos en que somos buenas personas, en el que tenemos que darnos todos mucho amor, que eso es muy extraordinario, sino que también tenemos que practicar la renuncia, ¿no? En estos retiros que damos siempre en San Francisco nos llama mucho esto la atención, renunciar a nuestros egoísmos, renunciar, es decir, morir en nuestros defectos. ¿Y qué dice la pregunta? Las runas y las meditaciones se hacen cuando queremos. Bueno, como mencionamos lo de las runas y las meditaciones, las runas, hay por ahí unas conferencias que ya hemos dado sobre runas. Normalmente las runas se hacen en la mañana, cuando nos levantamos, y las meditaciones podemos hacerlas en la mañana o en la noche antes de irnos a dormir, o en la mañana después de levantarnos, o durante el transcurso del día, eso sí, la meditación cuando tengamos un momento, un espacio, ¿no? Y eso sería pues muy, muy benéfico. También menciona algo interesante, que son cómo San Francisco llevaba unas túnicas muy especiales y habla de la castidad. Cuando hablamos de la castidad dentro de la gnosis, ya hemos mencionado en otros temas de conferencia lo que es la alquimia. La castidad no es ausencia de la sexualidad, y eso se ha entendido mal. La castidad es no perder nuestras energías y transmutarlas. Tanto un soltero, tanto un casado puede practicar lo que se llama la castidad científica a través de la alquimia. Para aquellos que no la conocen todavía, les invitamos a remitirnos a las conferencias de nuestro propio canal que hemos dado sobre alquimia. ¿Qué pasa cuando uno trabaja sobre la castidad científica, sobre la alquimia? Empieza a crear, porque nosotros somos una esencia, una fracción del alma. Acuérdense cómo decía el mismo Jesús el Cristo, hay que crear alma. Bueno, si él mismo decía que hay que crear alma, significa que hay que poseer el alma, hay que encarnarla. Entonces tenemos el embrión del alma, no hemos creado el alma todavía. Y el alma crea al hombre auténtico. ¿Y cómo creamos? El hombre se tiene que crear a sí mismo. Ese fue el conocimiento de todas las antiguas culturas ancestrales, filosofías. El hombre no está todavía realizado, está en el camino de su realización. Nosotros hemos creído que al hombre se le realiza a través de la tecnología y a través del mundo material. Esa no es la realización del hombre, esa es la construcción de la materia, pero no de su realización. Si realmente en la actualidad el hombre se hubiese realizado a través de todas sus obras que haya podido efectuar, tecnológicas y progresos materiales, no tendríamos la desigualdad mundial que hoy en día se incrementa cada vez más a pasos gigantescos, de las economías de países con muchas pobrezas, o las desigualdades sociales que vivimos, las crisis económicas que vivimos, sociales y económicas, no existirían porque son ficticias. Sabemos que hay suficientes recursos materiales, económicos, alimenticios para toda la población, a pesar de los millones de personas que somos, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede decir alma, energía o esencia. Bueno, no vamos a complicar, nos están preguntando cómo se puede decir la cuestión de la esencia, ¿no? Una cosa es la esencia,
o una fracción de la conciencia, que es la que tenemos, acuérdense, es el 100% de conciencia no la tenemos un solo 3% de conciencia, porque el 97% restante está atrapado entre nuestros defectos. Pero además esa conciencia no solamente está atrapada entre los defectos, sino solo tenemos un 3% libre, y ese 3% libre además está como dormida, es decir, fascinada, como si estuviéramos hipnotizados por el mundo que nos rodea, por las cosas vanas que no tienen valor. Y eso hace que nuestra vida y nuestra conducta y nuestra personalidad se desenvuelva en base a su condicionamiento. ¿Cuál es el condicionamiento de la conciencia que está fraccionada y que el poco porcentaje que queda libre está dormida, es decir, identificada en un mundo que hemos dado valor en exceso a aspectos de la vida que no tienen ese valor que le hemos otorgado, y el resultado es lo que vivimos en la actualidad que estábamos mencionando. Entonces, al hombre se le crea a partir de una esencia que tiene que despertar y que luego tiene que crearse a sí mismo como el hombre resurrecto. Ese hombre resurrecto nace de sus propias aguas de vida, que es la castidad científica que mencionan aquí, y se va a revestir con los cuerpos, y esas son las bodas de Caná, en donde hay que ir vestidos con los trajes de bodas. Esto está haciendo una alusión, una representación a que creamos cuerpos superiores. No solamente es el desarrollo de los chakras, sino hay que crear unos cuerpos, no solamente un cuerpo físico, sino el cuerpo astral, el cuerpo vital, el cuerpo mental, causal, búdico y átmico. Son 7 cuerpos, por eso eran 7 serpientes siempre las que se han representado en el antiguo Egipto, o los 7 sarcófagos donde encontraron a Tutankamón en su mausoleo o en su tumba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es interesante porque nos hace recordar este tema que está hablando, que él en su visión ve la gloria de los cuerpos que habían creado estos hermanos franciscanos, que está claro que algunos de ellos trabajaron con la alquimia, con esa castidad científica, y no confundamos con la otra castidad que es la renuncia a la sexualidad, con lo cual eso trae graves luego consecuencias, ¿no? Como hoy en día vemos aquellos religiosos que han querido renunciar, mal entendida la castidad, han renunciado a la sexualidad trascendente, y luego lo único que sucede con esta energía sexual es que se pervierte, se degenera, y eso fue el resultado de muchos siglos de inquisición y en la actualidad también de mucha perversión y abuso en ciertas cosas que ya no vale la pena ni mencionar, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante es que en esa visión él tiene como una iluminación. A nosotros en la vida nos puede llegar la iluminación de muchas formas. Hay veces quienes les llega, como se ve en este relato, a través de una oración, de una meditación, otros a través de un sueño, y a quizás otros les llegan a través de un choque consciente. ¿Qué es un choque consciente? De repente un accidente, perdemos a un ser muy querido y entonces empezamos a plantear, ¿no? A veces ha pasado así, a plantear, decir, bueno, la vida es nada más estar ganando dinero y tener puestos, y de repente ese choque porque perdió un hijo, un esposo, no sé, un familiar muy allegado, le hace entrar en contacto nuevamente con su conciencia, se da cuenta de la ilusión que estamos viviendo, que al final, ¿con qué nos vamos de este mundo?, etcétera, etcétera. Y tenemos un momento de conciencia que nos permite continuar. Fíjense que esto nos ha podido pasar a todos en muchísimas ocasiones. El problema luego es que o no le damos continuidad o no escuchamos esos momentos. O inclusive lo escuchamos, pero otra vez entra la vida, la rutina, y otra vez nos olvidamos del sentido de esta lucha interna, ¿no? Del por qué realmente estamos aquí. Y cuando uno tiene esa capacidad de ver como este monje
nosotros invitaríamos a hacer las prácticas en astral y uno tiene una experiencia en astral y ve lo que hay más allá, es claro que va a regresar esa conciencia muy fortalecida para su desarrollo interno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que caminar con los dos pies y eso es lo más difícil, ¿no? Caminar con el pie del mundo, hay que vivir en el mundo material porque no somos todavía espirituales y hay que caminar con el otro pie en el mundo también espiritual a través de ese trabajo que tenemos que hacer de nosotros mismos, ¿no? Y crear esos cuerpos superiores, obviamente, del ser, de cada conciencia que está ahí, como un embrión esperando, sería lo maravilloso. Pero eso solo puede crearse a través de la castidad científica, ¿no? Bien, entonces nos hace recordar este capítulo número 20, justamente la aspereza a veces de cuando hemos decidido buscar en nosotros algo distinto. Y esto es algo que todos habrán pasado, todos aquellos que han buscado algo más sobre sus vidas, ¿no? Que después, y eso es lo triste, ¿no? Si en tu búsqueda interior, dentro de tu religión, dentro de tu filosofía o dentro de incluso de la misma gnosis, no progresas, es decir, te dejas llevar más por las apariencias, porque la ilusión es todo. La ilusión es el mundo material y a veces también la ilusión es el mundo espiritual. Creemos que ya estamos con Dios, creemos que ya somos personas autorrealizadas, nos creemos que somos muy buenos. Por eso, si no aprendemos como unos franciscanos a llevar esa túnica de humildad siempre en nuestras vidas, también en nuestra búsqueda espiritual podremos caer en una ilusión. Por eso, desafortunadamente hoy en día hay mucho en relación a este mundo de las religiones, filosofías y creencias. Algunos las llaman de forma despreciativa como sectas, ¿no? Toda religión al final es una secta, ¿no? Porque secta viene de sectarus, de seccionar. Todas las religiones vienen de otros conocimientos. Incluso el mismo cristianismo antiguo venía de los antiguos esenios, ¿no? O el catolicismo actual viene de los antiguos cristianos, y etcétera, ¿no? Si dejamos de estar peleándonos por los nombres y por las formas y por que si es del norte, que si es del sur, y comprendemos que todas al final las creencias nos están queriendo llevar a esa búsqueda interior, yo creo que ahí es donde tiene el valor maravilloso cualquier lucha que queramos hacer para ese mejorar como personas, como almas, como conciencias. Y repito, pero si volvemos a caer en la ilusión, porque es más fácil, porque seguir un código moral o lo que otros nos dicen nos hace sentir ya buenas personas y no aprendemos como los franciscanos a renunciar a nuestras riquezas. No hablo materiales, sino psicológicas, riquezas en nuestros propios defectos, en nuestros vicios y formas equivocadas de pensar. Vamos a vivir siempre muy infelices, quizás llenos de placeres, pero espiritualmente muy vacíos, ¿no? Y claro, cuando buscamos, repito otra vez, esa lucha interior, va a ser muy áspera. Y tenemos que llevar continuamente esa túnica de pobreza, de humildad, para que tanto en el proceso, cuando dejamos nuestra vida que teníamos anteriormente, como luego el proceso de estar dentro de este trabajo, que nunca el orgullo nos vaya a engañar, que nunca el orgullo nos vaya, incluso dentro de la gnosis o de nuestras creencias o luchas, nos vaya también a ganar la partida, ¿no? Con el orgullo, ¿no? Por eso el premio no está aquí, está allá, ¿no? Diríamos en lo interno. En lo interno está la gloria, ¿no?
No digo que tengamos que morir para vivir esas maravillosas experiencias. Uno en el mundo astral podría tener esos premios maravillosos, esas glorias extraordinarias, y aquí ser una persona de lo más humilde y más sencilla, que alguien de repente no daría ni un peso por esa persona, ¿no? Y a lo mejor en el mundo físico, en el mundo espiritual, es un gran ser, ¿no? Pero claro, aquí nos gusta ver personas de batas blancas, barbas muy largas, y que nos hablen bonito para decir, mira, este es un gran maestro, es un gran ser espiritual, ¿no? Bueno, porque queremos seguir siguiendo solamente afuera las formas, ¿no? Hay preguntas. Esa señora Marisa, disculpe, ¿le puedo hacer un comentario? Bueno, no es Marisa ahora, es don Ernesto. A Marisa está dando una clase, pero está bien. Sí, adelante. ¿Qué comentario es? Ah, bueno. Sí, pues preguntan que si puede hacer un comentario. Sí, nada más que no se lo van a responder por el chat, se lo voy a tener que responder yo por cámara. Así que si era un comentario privado, mejor escriban un mail. Bien, vamos a continuar con el otro capítulo, que es el capítulo 23, porque está también, es muy cortito, pero muy interesante también, ¿no? Dice que este capítulo, como San Francisco, estando en oración, vio al demonio entrar en un hermano. Dice, estaba una vez San Francisco en oración en el convento de Porcícula y vio por divina revelación todo el convento rodeado y asediado por los demonios como un grande ejército, pero ninguno de ellos lograba entrar en el convento, porque todos aquellos hermanos eran de tanta santidad que los demonios no hallaban por dónde penetrar. Pero ellos los demonios perseveraban en su empeño, y aquí que uno de los hermanos tuvo un enfado con otro y andaba maquinando cómo poder acusarlo y vengarse de él. Y a este mal pensamiento fue la brecha que vio abierta el demonio, y así pudo penetrar en el convento y fue a ponerse en el cuello de aquel hermano. Esto es interesante, claro. ¿Hicieron una pregunta? Bueno, vamos a esperar entonces a que acabemos de comentar esto y luego haremos una plática de San Ignacio de Loyola. Bueno, entonces ahorita pasamos la pregunta, nos esperan tantito. Entonces es interesante esta historia, porque nos hablan cómo si pudiéramos ver lo que hay más allá de la tercera dimensión, porque no vemos, existen las energías pero no las vemos. Hoy en día esto ya está cansado y demostrado por la ciencia, cómo la energía luego se materializa incluso en el agua a través, como ciertos experimentos que hicieron, si tiene una buena vibración una palabra, una mala vibración, y los cristales del agua se ven más bonitos o se rompen, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, un mal pensamiento, una mala idea, una mala acción, es como una energía negativa, y aquí la representan como un demonio, ¿no? Nosotros hablaríamos de larvas, sucubos, incubos, energías negativas. Aquí hablan de demonios, ¿no? No hay que asustarse, ¿no? Los demonios no es más que lo que llevamos todos en nuestro mundo interior cuando tenemos malos pensamientos, o cuando deseamos mal a alguien, o tenemos un estado de ira, orgullo, lujuria, envidia, pereza. Esos son los demonios. Alguien dice, ay, Dios mío, el demonio, hay que echarlo. Miren, no se preocupen, demonios tenemos muchos adentro. Más bien hay que trabajarlos, hay que rescatar a la conciencia de nuestros propios demonios. Entonces, claro, San Francisco, él enseñaba, cada religión, cada filosofía enseñaba en su modalidad o en su forma, ¿no? San Francisco hablaba como los demonios, y como ellos trabajaban sobre sus defectos, como que no se podían meter, pero bastó que un mal pensamiento le metiera a un hermano que empezara la discordia. ¿No dicen así? Me pones un poco de discordia y disgregas. Dice así el dicho, divide y vencerás, ¿no? O sea, si un grupo está muy unido, no pueden con él. Entonces, cuando alguien quiere conquistar un país, una región o incluso una organización, dice, mira, mete discordia, que es como un virus que los va a destruir. Ellos mismos se van a destruir solos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta?
¿sí? Pues, es acerca de la experiencia que platica San Ignacio de Loyola. Dice que estando en proceso de meditación, observó un fenómeno muy curioso. Cada vez que él abría su libro, de entre las hojas se proyectaba una luz muy hermosa y brillante que durante buen tiempo lo mantuvo como hipnotizado. Luego dice abajo, dice, cuando uno tiene un defecto activo, ¿qué podemos hacer para contrarrestar ese defecto? Bueno, de Loyola pues habría que ya estudiar un poquito más esa historia para poderles dar respuesta. Ahorita sí nos saldríamos mucho del tema. Pero la segunda dice que cuando uno sale un defecto, ¿qué podríamos uno hacer? Dice, cuando uno tiene un defecto activo, ¿qué podemos hacer para contrarrestar ese efecto? Bueno, vamos a seguir leyendo porque aquí justamente habla de cuando a un hermano se le pone un defecto y yo seguramente va a haber la oportunidad de dar respuesta a esta pregunta. Entonces dice que lo curioso es que ese demonio se le puso aquí en el cuello, ¿no? Y dice que el pastor, amante y solícito, que velaba de continuo sobre su grey, refiriéndose a San Francisco, viendo que el lobo había entrado para devorar su ovejita, hizo llamar enseguida a aquel hermano y le ordenó que descubriera allí mismo el veneno del odio que había concebido contra el prójimo y que le había hecho caer en las manos del enemigo. ¿No nos ha pasado eso muchas veces? Decir, bueno, yo no tengo nada contra ti, pero de repente empiezas a pensar, pero bueno, la verdad no tengo nada contra ti, pero híjole, la manera en que me lo dijiste es como que no me cayó bien, ¿no? Y entonces empieza la mente y sí, y empiezas a decir, y bueno, y es que no ha sido la primera vez que me lo ha dicho así. Y claro, y la otra vez habían otras personas y imagínate lo que habrán pensado de mí. Y claro, pues este tonto ya me están poniendo mala fama. Y empieza, y empieza, y empieza, y empieza. Y es como una bolita de nieve hasta que al final nos envenena completamente. Entonces sale el odio, el rencor, quizás movido por el resorte secreto, a lo mejor de la envidia o del amor propio herido. ¿Y por qué se nos pone aquí en el cuello, aquí en la garganta? Porque uno quiere lanzar mal hacia las personas. Esto es interesante. Dice, quedó espantado, porque claro, uno no se da cuenta, pero en ese caso San Francisco le hizo ver su error. Pero tú mismo no te das cuenta, se te está metiendo un mal pensamiento, como decían, ¿qué puedo hacer si se me mete un ego? Lo primero que hay que hacer es observarlo, o más bien autoobservarse, porque muchas de las cosas que sentimos se nos meten porque creemos que son nuestras, y no son nuestras, es un mal pensamiento que se está metiendo como un virus. Entonces, claro, cuando dice que quedó espantado al verse conocido por el Padre Santo, declaró todo el veneno de su rencor, reconoció su culpa y pidió humildemente penitencia y misericordia. Hecho esto, una vez que fue absuelto del pecado y recibió la penitencia, inmediatamente huyó el demonio ante San Francisco. El hermano, librado así de las manos de la bestia cruel por la bondad del buen pastor, dio gracias a Dios y volvió corregido y amaestrado a la grey del santo pastor. Vivió en adelante en gran santidad. Todo esto, pues, que se está mencionando es como un relato que nos hace darnos cuenta cómo se nos mete a veces el demonio, ¿no? O sea, cómo se nos infecta la mente. Si uno pudiera ver el mundo astral, son como energías, incubos, subcubos que se meten. Y que obviamente esto es gracias, desafortunadamente, a la personalidad. En la personalidad, ¿qué tenemos? El carácter, tenemos la conducta y está basada en la educación del medio en el que nos desenvolvemos. Si nuestra personalidad y nuestra forma de ver la vida sigue siendo la misma, va a ser muy fácil que dentro de nosotros se nos meta cada rato cualquier mal pensamiento porque nosotros lo tomamos como algo válido, como que socialmente así es. Y si encima, desafortunadamente hoy en día, hay esta cuestión de la desinformación a través de novelas en el que crean patrones de comportamiento, uno se le mete en el subconsciente
sin darse uno cuenta, y luego replica esos comportamientos egoicos de los que vio en la novela o en la película, o también en otros familiares, en personas que fuimos influenciados desde pequeños y hacemos ese mismo error, ¿no? Hay unas preguntas que no tienen relación con No, si no están teniendo relación, yo creo que ahorita no sobre defectos, o ver, si quiere ver. Bueno, dice, cuando observamos un ego, termino identificando y ahí es donde ya no sé qué hacer. Bueno, sí, está bien. O sea, cuando uno se identifica con el ego, ya no sabe uno qué hacer. Pero para eso están las meditaciones. O sea, ya salió, ya se alimentó y nos dejó así como atontados, ¿no? Que decir, Dios mío, ¿cómo pudo ser esto? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar. Si en ese momento no podemos meditar, en la noche antes de irnos a dormir o en la mañana cuando nos levantemos, vamos a meditar qué nos pasó, como una retrospección durante el día. ¿Por qué me identifiqué? Porque un ego sale porque perdemos la autoobservación, porque nos identificamos con una palabra, con una imagen, con una idea, con un pensamiento, y lo absorbemos como nuestro, y en el momento que lo absorbemos se mete en el sentimiento. Difícil es trabajarlo cuando se quiere meter en la mente, pero si de la mente ya pasa a la emoción, es, híjole, muy difícil, muy difícil. Vamos a necesitar muchas horas de meditación para poder darnos cuenta de ese defecto, de cómo nos chupa la energía, y cómo en este caso pues tenía la ayuda de un San Francisco. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que alguien nos quiere ayudar. Oye, no te enojes. No me digas porque no me enoje, porque aún me enojo más. Bueno, pues ¿sabes qué? Enójate todo lo que quieras. Reviéntate el hígado si quieres, ¿no? O sea, cuando ya nos llenamos de ese defecto, claro, un choque consciente de que alguien nos diga, oye, ¿qué te está pasando? Uno tendría que reaccionar, es decir, como aquí dice que es muy bonita la reacción al hermano, y dice, no, pues voy a hacer mi penitencia. Nosotros diríamos, voy a hacer mi meditación y también mi penitencia. Si hice daño a alguien, pedir disculpas o contrarrestar haciendo lo contrario a veces a lo que el ego quiere que hagamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestro carácter, y tenemos que empezar a meditar mucho cómo hemos tomado las cosas de la vida en base a cómo hemos sido educados. No se trata, la gnosis no enseña un comportamiento humano correctivo, sino enseña cómo autodescubrirnos para que uno mismo se autocorrija. Porque si no, si volvemos a establecer patrones de comportamiento, que es lo que se ha intentado hacer en muchas ya pseudo filosofías o pseudo religiones, lo único que creamos es un seguidismo y un fanatismo. Que sí es cierto que necesitamos un código moral, es cierto, un código de conducta, pues hasta para salir en la calle necesitamos el código de circulación. Si no, imagínense todos los coches circulando por el lugar que quisieran. O sea, necesitamos un código moral, un código ético. Pero luego, eso es una guía para que uno luego va a desarrollar un trabajo interno, ¿no? ¿Sí? Dice, meditación, ¿cómo, de qué manera? Porque trato de analizarlo, pero recuerdo y vuelvo igual. Bueno, para las personas que todavía no tienen mucha experiencia en la meditación, sería volverles a repetir las clases que, bueno, en internet hemos subido muchas meditaciones. Pueden practicarlas. Hay unas especiales que se llaman meditación de la muerte del ego. Si buscan dentro de nuestro canal, ahí las van a tener. Y claro está que la meditación no es solamente una hora en específico del día. Nosotros tenemos que estar meditando lo que se llama la meditación en marcha todo el día, en autoobservación. Yo tengo que dejar de estar alimentando tanto a mi mente. Si yo todo el día estoy alimentando a la mente, soy una persona muy extrovertida que solo me estoy fijando hacia afuera
y juzgando a las personas, que no me autoobservo. Claro que va a llegar el momento en la noche o en el día cuando yo quiera practicar la meditación que no voy a poder. Entonces la meditación se empieza a practicar durante todo el día, controlando la mente, controlando poco a poco, en un primer nivel. Yo sé que a lo mejor me van a decir, es que no lo logro, solo lo logré 1 minuto. Bueno, pues 1 minuto lo lograste, pero lucha para que luego sean 2 minutos o 1 hora, o sea, poco a poco. ¿Saben cuál es el peor enemigo de este trabajo? La impaciencia, la falta de continuidad. Esto no es como hacer tortillas y vámonos, o soplar y hacer botellas. Este trabajo es de paciencia. Y señores, nosotros hemos cometido también muchos errores y tenemos lo que se conoce como el karma, es decir, nuestras consecuencias, buenas o malas. Y si algo nos va a costar cambiar es porque también nosotros hemos creado una vida en la que nuestro carácter, nuestra forma de ser, pues nosotros mismos así la hicimos y ahora deshacerlo nos va a costar, porque ya nos hemos acostumbrado a ser así, a hablar así, y no nos gusta que nos hablen las cosas de otra forma. Y claro, pues ahora yo quiero hacer un cambio y volvemos al capítulo anterior que mencionábamos, sentimos como esa túnica erroída, como que este trabajo se nos vuelve a veces muy áspero, ¿no? Y bueno, pues es que se tiene que volver áspero porque el ego está muy enraizado en nosotros. Esto es como a una persona que se le han puesto muchos parásitos o sanguijuelas, ¿no? Tú mismo no te das cuenta de que tienes el parásito, pero te está chupando sangre y te está quitando vitalidad y cada vez te sientes más débil. Pero el día que te tienes que quitar un parásito, te duele y hasta, ay, no me quites otro porque me duele mucho. Sí, pero es que te lo tienes ya que quitar porque te va a matar. Los egos nos están matando cada vez más. Te va a doler arrancarte ese parásito, te va a doler arrancarte esa sanguijuela y te va a quedar hasta una cicatriz que vas a tener luego que curar. Y si no tienes cuidado hasta se te puede infectar. Es decir, si yo me quito un defecto, pero al mismo tiempo no tomo conciencia del trabajo, pues claro, como dirían alguien, te vuelves como en un santo tonto que todo el mundo te toma el pelo, ¿no? Entonces no se trata tampoco aquí de ser personas santos tontos, pero tampoco no se trata de ser personas de mal agüero, ¿no? De que hacemos daño a otros y nos hacemos daño a nosotros mismos. Claro que todo cambio inicia en autoconocerse. O sea, no podríamos cambiar si nos creemos que somos muy buenas personas. Muchas veces vienen estudiantes a las clases diciendo, es que yo soy muy buena persona, es que tengo problemas por culpa de mi esposa, o culpa de mi esposo, o de mi vecino, o de mi propio jefe de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que ellos cambien? Entonces lo único que hace es decir, mira, no te preocupes, ahorita poco a poco te vamos a explicar, porque claro, si de golpe nosotros dijéramos esto, las personas se espantarían, ¿no? Pero poco a poco ha sido maravilloso ver cómo estas mismas personas luego con el tiempo decían, madre de Dios, si yo antes pensé que era un dechado de virtudes y ahora es cuando me doy cuenta que era yo el que tenía que cambiar, ¿no? Que soy yo el que necesita dar caridad a los demás, no esperar que me la den a mí, ¿no? Que soy yo el que tiene que ser ante los demás más comprensivo, más tolerante y con mi ejemplo ayudar a cambiar, porque claro, lo normal es, mira, te está saliendo el orgullo, ya no me molestes. Bueno, ¿por qué mejor no dar el ejemplo? Aceptar con agrado a veces esas manifestaciones desagradables de los demás, no identificarse con ellas, y de alguna manera con el ejemplo enseñar. Es mejor que con el precepto, porque uno quiere enseñar más con el precepto y no con el ejemplo, ¿no? Y esto lo sabemos, los niños pequeños cuando crecen en el hogar, ellos aprenden más del ejemplo que del precepto. Aunque les castigues 1000 veces y ellos siguen viendo que uno mismo comete ese error que uno les recrimina o peor, ellos luego, cuando a lo mejor no esté el papá o la mamá delante, seguirán haciendo lo mismo, ¿no?
Entonces yo creo que todo empieza por el cambio interno. Y sí, interesante en este ejemplo que estamos mencionando de cómo hay veces que uno no se da cuenta y ronda por ahí un virus y uno lo permite a través primero de la mente y luego de las emociones que se instaure dentro de nosotros. Por eso, si meditamos, tenemos que descubrir en qué momento yo me descuidé, en qué momento yo permití que ese defecto se metiera para que en una próxima ocasión no lo deje, no vuelva a suceder, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si hiciera transmutación, ¿sería una forma de relajar mis emociones? ¿No engordaría mis egos? Perdón, no identificarse sería cómo. Bueno, es que la transmutación, eso nos va a ayudar. No identificarse es autoobservarse. Por ahí ya hemos dado muchas conferencias sobre la autoobservación. Es estar consciente de las cosas que yo hago. Si es una persona que está haciendo las preguntas, es muy nueva, repito, les recomiendo, tenemos ahí en nuestra página web de Gnosis, tv.com.mx, el curso completo de Gnosis que les recomendamos para que lo tengan. O busquen también la conferencia de introducción a la Gnosis, ahí explicamos un poquito todo esto. Digo, para no hacerme muy repetitivo, ¿no? Creo que la autoobservación es simple. Yo observo afuera, ahora voy a observar adentro. ¿Qué voy a observar adentro? Mis emociones y mis pensamientos. Cuando alguien dice algo, inmediatamente yo veo que en el mundo de mi mente quiere reaccionar a algo, ¿por qué? Tengo que pararlo y dejarlo a un lado y luego en la noche profundizar más. Entonces, hay algo interesante que dice que se le pone aquí el demonio, porque es como que quieres hablar, ¿no? Cuando se te mete, o sea, al final dice que más daño se hace lo que sale de la boca que lo que entra, ¿no? Así dice el dicho, ¿no? Dice, no te preocupes tanto de lo que comes, porque más daño hace lo que sale de la boca que lo que entra, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Cuántas veces hemos lastimado con una palabra por muchas cosas, por desprecios, por orgullos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, bueno, esta sería la reflexión de este libro de Florecillas, de estos 2 capítulos que les queríamos compartir el día de hoy. Estamos recopilando todos estos capítulos también para que luego, si quieren, pueden ver todas las conferencias de este retiro que pues lo hemos realizado en varias ocasiones y bueno, nos parecía muy bueno poderlo compartir ahora con todos ustedes vía internet. Pues bueno, sería todo. Les agradecemos, que pasen buenas noches y les esperamos el próximo día jueves. Buenas noches. Dice de parte del diablo.